Una función cuadrática es una función real que se define como f de x igual a x al cuadrado más bx más c. La función cuadrática tiene que tener un término cuadrático. Podría tener un término lineal y también podría tener un término independiente. El coeficiente del término cuadrático a, el coeficiente del término lineal b, así como el término independiente c, son números reales. Es importante que el coeficiente del término cuadrático a sea distinto de 0, porque si a es igual a 0, ocurriría que este término, si a es igual a 0, el término cuadrático desaparecería y entonces ya no tendríamos una función cuadrática, sino una función lineal. Por tanto, es importante que a sea distinto de 0 para poder tener una función cuadrática. El dominio de la función cuadrática es R, o sea, el conjunto de los números reales, porque no hay ninguna restricción de utilizar cualquier número real dentro de la función cuadrática. Si a es mayor que 0, entonces tendremos una parábola cóncava hacia arriba y el vértice estaría justo ubicado en la parte inferior de la parábola, constituyendo un punto mínimo. El eje de simetría en este caso pasaría justamente por el vértice, es decir, por ese mínimo, y sería una recta que es paralela al eje de las ordenadas. Ahora, si a, que es el coeficiente del término cuadrático, es menor que 0, entonces tendríamos una parábola cóncava hacia abajo y el vértice estaría en la parte más alta de la parábola, constituyendo un punto máximo, es decir, tendríamos un máximo. El eje de simetría pasaría por ese punto máximo y sería paralelo al eje de las ordenadas. Vamos a estudiar la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado. Para ello vamos a encontrar la representación gráfica utilizando una tabla de valores, asignándole valores a la variable independiente para tener los pares ordenados que luego vamos a graficar en el patrón cartesiano, y así obtenemos lo que es la representación gráfica de la función x al cuadrado. Esa función la podemos reescribir de esta manera, y si recordamos cómo es la forma genérica de la función cuadrática, sería así: ax al cuadrado más bx más c. Ahora, si observamos que el coeficiente de a, en el caso de nuestra función f de x al cuadrado, es igual a 1, b sería igual a 0 y c sería igual a 0. Teniendo esto en cuenta, entonces comenzamos a hacer el análisis. En primer lugar, vemos que a es mayor que 0, por eso es que la parábola es cóncava hacia arriba. En segundo lugar, vemos que c es igual a 0. Eso significa que la ordenada del origen es igual a 0. Por tanto, el punto de corte con el eje vertical sería 0, 0. El eje de simetría sería justamente el eje Y. Y el vértice sería un mínimo, porque esa parábola, como es cóncava hacia arriba, tiene un mínimo. Y ese mínimo justamente coincide con el punto de corte con el eje vertical. Ahí donde se ve ese punto. El dominio de la función sigue siendo R, porque no hay ninguna restricción que nos impide utilizar cualquier número real para evaluar la función f de x igual a x al cuadrado. En cuanto al rango, el rango sería desde 0 hasta infinito, incluyendo el 0. ¿Por qué el 0 y por qué el rango es 0? Porque el valor mínimo que va a tener la ordenada va a ser 0, que es justamente donde coincide el mínimo o el vértice de la función. Dado que el vértice, la ordenada del vértice es igual a 0, entonces el rango irá desde 0 hasta infinito. Vamos a estudiar ahora la función cuadrática f de x igual a 2x al cuadrado menos 4x menos 6.
Para ello vamos a encontrar su representación gráfica utilizando una tabla de valores y ubicando los pares ordenados en el plano cartesiano y uniendo los puntos para encontrar la representación gráfica de la función. Esta función cuadrática que estamos estudiando, f de x igual a 2x al cuadrado menos 4x menos 6, si la comparamos con la forma de la función cuadrática genérica, vemos que el término a sería igual a 2. El término a no, el coeficiente del término cuadrático sería 2. El coeficiente del término lineal b sería igual a menos 4. Y el término independiente c sería igual a menos 6. Dado eso, vemos que como a es mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba. En segundo lugar, vemos que c es menos 6. Eso significa que la ordenada del origen está en menos 6, es donde la parábola corta al eje de las ordenadas. El punto de corte sería h 0 y ordenada menos 6. El vértice es un mínimo, dado que la parábola es cóncava hacia arriba, vamos a tener un mínimo en la parte más baja de nuestra parábola. Allí tendremos ubicado el vértice y sería un mínimo. El eje de simetría pasaría exactamente por el vértice. Una manera de calcular el eje de simetría de manera más precisa es determinando el punto medio del segmento que pasaría entre la abscisa menos 1 y menos 3. Es decir, fíjense que cuando nosotros evaluamos la función con x igual a menos 1, ¿verdad? Y cuando evaluamos a la función con x igual a 3, el resultado es 0. Por lo tanto, las funciones evaluadas con esos valores son iguales. Y así podemos encontrar el eje de simetría, encontrando el punto medio del segmento que está entre menos 1 y menos 3. Este sería el segmento y el punto medio de ese segmento sería justamente por donde pasaría el eje de simetría. La manera de calcular el punto medio es a través de esta ecuación. El punto medio, o sea, la abscisa del punto medio sería igual a la abscisa 1, que en este caso sería menos 1, más la abscisa 2, que en este caso sería igual a 3, y la suma de ellos lo dividimos entre 2 y de esa manera obtenemos el punto medio o la abscisa del punto medio, que es lo que queremos determinar para encontrar el eje de simetría. Cuando a menos 1 le sumo 3 y lo divido entre 2, el resultado que tenemos es 2 entre 2 y 2 entre 2 es 1. Eso significa que el punto de simetría tendrá como abscisa 1 y en este caso la ordenada sería 0 porque estamos hablando justamente del punto que está sobre el eje de las abscisas. Ahora, el dominio de la función es los números reales, sigue siendo los números reales, ¿verdad? Pero el rango vamos a calcularlo. Fíjense, cuando x igual a 1, si yo evalúo la función con x igual a 1, el resultado que tenemos es menos 8. Eso significa que la ordenada es menos 8, dado que el punto medio, o sea, el punto medio del segmento tiene como abscisa 1. Bueno, cuando encontramos el mínimo, el punto mínimo, vemos que estaría justamente sobre el eje de simetría donde está ubicado el punto más bajo. Pero la ordenada de ese punto es justamente menos 8, como vemos acá, sería menos 8. Por tanto, el valor mínimo que tendría la parábola, el valor mínimo de la ordenada que tendría esta parábola sería menos 8. Por eso el rango va desde menos 8, incluyendo menos 8, hasta infinito. Para analizar la función f de x igual a menos 2x cuadrado más 2x más 3, vamos a encontrar la representación gráfica utilizando la siguiente tabla de valores para determinar la forma que tendría esa función cuadrática. Esa función cuadrática, si la comparamos con la forma genérica de la función cuadrática,
y comparamos cuál es el coeficiente del término cuadrático A, vemos que A será igual a menos 2. Si comparamos el término lineal, vemos que B será igual a 2 y el término independiente C será igual a 3. Con esta información empezamos haciendo el análisis viendo que como A es menor que 0, la parábola es cóncava hacia abajo, tal como está en la gráfica de la función. La parábola será cóncava hacia abajo porque A es menor que 0. En segundo lugar, como C es igual a 3, la ordenada en el origen será igual a 3. Es decir, el punto de corte de la función con el eje vertical estaría en 3. Y el punto de corte sería abscisa 0 y ordenada 3. El vértice sería un máximo, porque la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, va a tener un punto máximo a que alcanza la función y luego comienza a decrecer. Ese vértice sabemos que está en abscisa 1 medio y en ordenada 7 medios. O sea, lo sabemos porque es un dato que nos dan. En la representación gráfica no se puede apreciar así. Hay una forma de calcular el vértice que lo vamos a ver justamente en la siguiente sección. Ahora, el eje de simetría tiene que pasar justamente por donde está el vértice. Una manera de calcular de forma precisa cuál es la abscisa de ese vértice es encontrando la abscisa del punto medio del segmento que pasa entre menos 1 y 2. Fíjense que cuando nosotros evaluamos la función con x igual a 1, es el mismo valor que tenemos cuando evaluamos la función con x igual a 2. Y el resultado de esa evaluación es menos 1. Por tanto, para calcular el punto medio del segmento, que sería justamente ese segmento, lo que hacemos es que utilizamos esta ecuación. La abscisa del punto medio del segmento, de ese segmento, para calcularlo, que sepa que sumamos la abscisa x1, que en este caso sería menos 1, y allá le vamos a sumar la segunda abscisa, que en este caso sería 2, y ese resultado lo vamos a ir entre 2. Cuando yo menos 1 le sumo 2, me queda 1, entre 2 me queda 1 medio. Este sería el valor que tendría la abscisa del un punto que sería el eje de simetría, es decir, el punto 1 medio 0. Ese punto se refiere a este punto señalado ahorita por el mouse. Aquí, lo que estamos encontrando, el punto medio de este segmento por donde pasa el eje de simetría. El dominio sigue siendo los números reales, pero ahora veamos el rango. Para calcular el rango, vamos a hablar la función con un medio, porque un medio es el eje de simetría. Entonces, ¿qué pasa cuando x es un medio? Es decir, vamos a hablar la función cuando x es un medio para encontrar justamente el vértice de la función. Aquí lo que queremos encontrar no solamente el vértice, que tiene por supuesto como ordenado un medio, sino que queremos como abscisa un medio, sino que queremos encontrar la ordenada. Y para ello vamos a hablar la función f de x cuando x es igual a un medio. En ese caso aquí lo tenemos hablado, dará 7 medios. Pero si nosotros lo evaluamos, ¿verdad? Al evaluar la función con x igual a un medio, tenemos que el resultado es 7 medios y es justamente el valor cuando evaluamos la función en ese punto. Y así obtenemos, por un lado, la abscisa, que sería un medio, y la ordenada, que sería 7 medios. Y ese sería 7 medios. Esa ordenada me define a mí el valor máximo que alcanzará la ordenada de la parábola. Y ese máximo me indica entonces hasta cuál es el valor máximo del dominio. Es decir, el rango. El rango de la función irá desde menos infinito hasta alcanzar ese punto máximo, que es igual a 7 medios.